Vamos a tomar otro tema realmente interesante que tiene que ver con los trabajos de investigación clínica desarrollados por una empresa, Civic, es uno de los laboratorios importantes, y el lanzamiento de Eritas, Medicina Genómica de Precisión. De todo esto vamos a hablar con el director técnico y además vicepresidente de Civic, el licenciado Fabián Fay, que además es bioquímico y un currículum realmente interesante. Así que prefiero hablar con él y no leerles el currículum porque es mejor escuchar lo que nos tienen que decir. Gracias por estar. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, un poco contarles, Civic es un laboratorio que tiene ya más de 25 años en Rosario, es una empresa familiar desarrollada originalmente por mi padre, donde hoy trabajamos 200 personas. Somos un laboratorio de análisis clínicos que entendemos que a partir de nuestra inserción a nivel social y científico tenemos la chance de poder desarrollar ciertas aplicaciones que pueden servirle a la gente, transfiriendo el know-how que dan las ciencias básicas y que pueden ser aplicadas hoy en temas de laboratorio y en temas de salud humana. En ese contexto venimos desarrollando desde hace más o menos 6 o 7 años distintos proyectos de investigación. Nosotros llamamos de investigación aplicada o clínica. En realidad no es desarrollar ni nuevas drogas ni desarrollar nuevos tratamientos, sino que tiene que ver cómo podemos incorporar las nuevas tecnologías que hoy están disponibles en el mundo y en nuestro país en particular también, para resolver problemas de diagnóstico bioquímico. En ese contexto, digamos, el laboratorio ha sido uno de los laboratorios pioneros en todo lo que son los temas de biología molecular, y eso nos ha permitido acceder a distintas plataformas tecnológicas, algunas propias, otras en proyectos en conjunto con institutos de CONICET o empresas mixtas que tienen investigación básica, en donde nosotros lo que podemos hacer e intentamos hacer es poner en valor clínico algunas tecnologías o algunos diagnósticos que ellos pueden estar en condiciones de hacer a partir de esas plataformas. En ese contexto comenzamos distintos proyectos de investigación, básicamente porque lo que uno entiende es que todo lo que es la genómica clínica requiere, diría en términos absolutos y fundamentales, del desarrollo de bases de datos locales. Todas las mutaciones y los polimorfismos que pueden presentar las personas, a partir de las cuales pueden desarrollar enfermedades o predisposición a enfermedades, tienen una importante impronta local. No necesariamente las mutaciones o los polimorfismos que crean susceptibilidad a enfermedades o enfermedades como pueden ser cáncer o enfermedades hereditarias son iguales en nuestro país que lo que pueden ser en otros lugares del mundo. Por lo tanto, creemos que es fundamental trabajar en investigación desarrollando bases de datos locales, genómicas, que permitan interpretar correctamente las modificaciones que uno encuentra en pacientes o en familias que pueden estar analizando. En ese contexto, digamos, hicimos diferentes convenios con institutos de investigación que nos permitía acceder a sus plataformas, muchas veces después pudimos adquirirlas, para tratar de desarrollar esas bases de datos locales. El primero de los trabajos fue un trabajo que fue apoyado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en realizar una base de datos local de los genes asociados a cáncer de mama genético hereditario. Después realizamos otro similar en cáncer de colon genético hereditario. Y también empezamos a trabajar en otro aspecto que es muy importante o supone que va a ser una línea muy interesante para investigar, que tiene que ver con el microbioma humano argentino. ¿Qué es esto, el microbioma? El microbioma es las bacterias que conviven con nosotros cotidianamente. Digamos, hoy se debería considerar al ser humano como un superindividuo, en el sentido de que convive con un montón de bacterias en diferentes lugares, en la piel, en la garganta, en el cavidad nasofaringea, en el intestino, que de alguna manera, si no las tuviéramos, tampoco podríamos adaptarnos a esta vida. Entonces, en ese contexto, imitando un poco la idea que tuvo el Instituto Nacional de Salud Americano, el NIH, de desarrollar un proyecto de microbioma humano para Estados Unidos, nosotros
intentamos, esto en un proyecto con el INDEAR, el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, intentamos hacer algo similar y estamos trabajando en una línea, también con un subsidio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y un subsidio de la Secretaría de Ciencia e Investigación de la provincia de Santa Fe, para poder determinar una base de datos de cómo es el microbioma en la población sana. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que ya observamos en nuestras primeras fases de investigación es que claramente a lo que suponíamos se está observando, el microbioma argentino no es el mismo del que está descrito en Estados Unidos, en Europa o en Japón. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver que el microbioma está muy expuesto al ambiente, está muy expuesto a las costumbres de las personas, y cuando se designen medicamentos que tengan que interactuar con estas bacterias, evidentemente van a tener que evaluarse respecto al microbioma que tiene cada persona, y este es diferente. Entonces hoy hay mucho interés en un montón de patologías en las cuales la relación de los genes de las personas se involucran con los genes de las bacterias que conviven con esa persona, y para ello es muy importante diferenciar qué características tiene ese microbioma. Esto está como para seguir charlando, pero me faltaría solamente el Eritas. ¿Qué es esto? Bueno, Eritas es, digamos, cuando empezamos a trabajar en esto... Para cerrar, perfecto, sí. La idea fue que, bueno, tanto del lado nuestro de CIVIC, en mi caso como director técnico, como en el caso de Martín Vázquez, que es el director técnico de INDEAR, lo que veíamos es que en Argentina es fundamental el desarrollo de una empresa que se dedique a generar todos los datos locales de lo que es la genómica. Y en esto, digamos, la idea fue crear esta empresa que la estamos desarrollando entre Martín y yo, con el objetivo de todas las herramientas genómicas que hoy se disponen, algunas que disponemos desde CIVIC, otras que disponemos desde INDEAR y otras que vamos a adquirir para este nuevo emprendimiento, puedan describir cuál es la realidad genómica local. Hoy hay muchos análisis de genómica que se toman en laboratorios locales, se envían al exterior con el egreso de divisas que eso conlleva, que son interpretados de acuerdo a bases de datos que no son las propias, que implican una interpretación que muchas veces vienen en otros idiomas, cuya traducción hay que tener muy claro cómo realizarlo, y sobre todo que no está en la generación de conocimiento local. Entonces la idea de crear Eritas es crear una empresa que pueda tener desde lo tecnológico las mismas capacidades que puede tener cualquier laboratorio de genómica en cualquier lugar del mundo, pero agregue el valor a partir de la interpretación local de los datos, la relación con los médicos, entender la realidad local para poder interpretar un resultado. Tengo cerrado todo el espectro. Ahora vamos particularmente a determinados aspectos que me quedaron ahí boyando. Sí, fue medio... No, claro, es mucha información. Mucho contenido. Y ahora estoy desglosando cada una de las cosas. Hablamos de la importancia de lo local sobre, dijimos, ¿no? Sí, Tiene sí. influencia lo local, y entonces me lo diferenciaron de lo hereditario. Cuando hablamos de local y hereditario son dos cosas distintas. A ver, el ámbito geográfico y el ámbito personal. Eso son es, dos aspectos fundamentales. ¿Cómo es la idea? La idea conceptualmente es que hoy lo que se entiende es que hay un background genético personal y un contexto que se llama epigenético, que es cómo el ambiente influye en la expresión de lo genético. Interpreté bien entonces. Entonces, uno no puede evaluar uno sin conocer el otro. Y no puede evaluar ninguno de los dos sin conocer cómo es la realidad del medio donde eso se desarrolla. Nosotros hemos observado en algunos casos que hemos encontrado patrones de mutaciones o de polimorfismos en pacientes que no estaban descritos en otros países. Y eso tiene que ver con que la base genética argentina es diferente. Nosotros somos un lugar con muchísimo cruce de razas, con lo cual nuestro final actual es muy distinto a las de otros países que a lo mejor están más cerrados en ese sentido. Y por el otro lado, nuestro ambiente también es distinto, con lo cual no conocer nuestra realidad y no conocer qué pasa en nuestro país y en las personas de nuestro país nos puede llevar a malinterpretar lo que encontremos.
es tan interesante esto que me obliga a seguir preguntando, y esto tiene que ver con esto que acabamos de hablar, o mejor dicho, que acabas de decir, que tiene que ver con las razas, ¿no? Y nosotros somos un crisol de razas. Sí. Entonces, acá lo que es necesario averiguar y saber es, este aspecto del genoma tiene que ver un poco con lo que viene, lo que trae la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo influye el ámbito geográfico en el cual esta persona que viene de afuera y que tiene un genoma determinado y que tiene algo que a lo largo del tiempo a lo mejor se produce o no, cómo se desarrolla frente a este ambiente que es distinto al que vivía? Y en ese sentido hay que tener en claro una cosa que es la siguiente. En general lo que se dice es que la genética predispone y el ambiente o la epigenética dispone. ¿Está? Entonces, uno quizás lo que va a observar es que desde el análisis genético, en muchos casos lo que va a tener es una predisposición a o un riesgo relativo superior a el resto de las poblaciones que no tienen ese tipo de polimorfismos. Ahora, que eso se concrete va a depender de cómo esos genes se expresan en el medio ambiente donde interactúan. Ahora, esa realidad hay que entenderla en cada lugar. Claro. Y este es el punto en donde nosotros creemos que este tipo de emprendimientos son los que van a tratar de llevar las soluciones que nosotros necesitamos. Porque esto yo lo comparo un poco con lo que pasó con esta actriz, ¿no? Angelina Jolie. Absolutamente. Que en algún momento, bueno, porque sus antecedentes le daban una... Claro, en esos casos lo que hay es un riesgo relativo de desarrollo del cáncer tan alto, digamos, cuando uno conoce y ve que existen mutaciones que tienen un peso deleterio, se llama tan alto, el riesgo que tenía esa persona de desarrollar el cáncer a lo mejor es 20 veces superior al de una persona que no lo tiene. Entonces la forma de resolverlo es sacar el tejido potencialmente riesgoso. Obviamente, para poder determinar ese riesgo relativo, uno lo que tiene es que conocer esas mutaciones. En Estados Unidos están muy bien estudiadas hace muchos años, con lo cual ella evidentemente debía tener mutaciones que ya tenían un peso específico demostrado de su riesgo relativo muy alto para que tome una de esas decisiones. Ese mismo análisis para hacerlo acá, si tenemos la suerte de encontrar una mutación que ya está reportada y que se sabe que tiene el efecto deleterio, si tuviéramos una paciente que tiene la misma mutación que Angelina Jolie, probablemente los médicos podrían justificar hacer ese mismo tipo de tratamiento. Ahora, si encontramos otras nuevas, locales, que no conocemos, necesitamos comenzar a tener esa base de datos que nos permite interpretar correctamente el impacto de esa mutación. O sea que está perfectamente planteado todo esto. Señores, realmente se hacen cosas muy importantes en el país. La prueba está lo que hacen en el laboratorio de aquí, de Fabián, que es realmente trascendente e importante. Gracias por estar. Muchas gracias por su invitación. En cualquier momento volvemos a charlar. Con todo gusto. Gracias. Gracias.